Estos hallazgos nos ofrecen nuevas perspectivas sobre el pasado, desde un mamut hasta los sarcófagos antiguos. Únase a nosotros mientras descubrimos otros descubrimientos enterrados e igualmente impactantes de la Tierra. Número 15. Un granjero de Texas descubre un esqueleto de mamut antiguo. Mientras cavaban en un pozo de grava en la propiedad de Wayne McEwen en el condado de Ellis, en el norte de Texas, el hijo de Wayne McEwen, Marty, y su nieto Ethan Beasley descubrieron un hallazgo prehistórico notable. Lo que comenzó como una excavación de rutina se convirtió rápidamente en un descubrimiento significativo cuando la excavadora encontró un colmillo de mamut, una reliquia de 6 pies de largo del pasado. Este hallazgo inicial condujo al descubrimiento de un esqueleto casi completo de un mamut colombiano, conocido científicamente como Mammutus columbi. Esta especie, que alguna vez vagó por las regiones meridionales de América del Norte y se extendió hasta México, se extinguió hace aproximadamente 12.500 años. Se estimó que el esqueleto tenía entre 20.000 y 60.000 años de antigüedad y se describió como notablemente intacto y prístino. Reconociendo la importancia del descubrimiento, la familia McEwen decidió donar el esqueleto de mamut al Museo Perot de Naturaleza y Ciencia en Dallas. Colin Walker, directora ejecutiva del museo, enfatizó la importancia cultural e histórica del hallazgo, destacando cómo enriquece el patrimonio natural del norte de Texas. Tom Vance, profesor de biología y paleontólogo de Navarro College que supervisa el proyecto, estimó que el mamut medía entre 2,5 y 2,7 metros de alto hasta los hombros, comparable en tamaño a un elefante asiático hembra moderno. Marty McEwen expresó su sorpresa por la magnitud del descubrimiento y señaló que si hubiera excavado más profundamente, podría haber dañado los colmillos y el cráneo. Wayne McEwen, que opera el terreno y vende arena y grava, se puso en contacto con el Museo Perot de Naturaleza y Ciencia para informarles del hallazgo y se sorprendió por el interés y la participación del museo. Los paleontólogos y voluntarios del Museo Perot pasarán varias semanas envolviendo cuidadosamente los huesos en yeso y arpillera antes de transportarlos a un laboratorio para su estudio posterior. Este proceso tiene como objetivo revelar información sobre la vida y la muerte del mamut. El paleontólogo del Museo Perot, Ron Tkosky, señaló que estos descubrimientos proporcionan una comprensión más detallada de estos animales antiguos. La cuidadosa excavación aseguró la preservación de los restos, y Walker comentó con humor sobre el destino potencial del mamut si no se lo hubiera manejado con cuidado, sugiriendo que podría haber terminado incorporado al sistema de carreteras de Texas. Aunque este descubrimiento de esqueleto de mamut es una hazaña histórica, no es el primer hallazgo significativo que se desentierra de las profundidades de la Tierra. Número 14. Las pirámides son sinónimo de Egipto, pero este próximo descubrimiento se realizó en Portugal y en un lugar completamente inesperado. Primera pirámide subterránea. Hay una misteriosa pirámide subterránea antigua debajo de Orvieto, Italia, construida por los etruscos. Los arqueólogos descubrieron la pirámide después de excavar una bodega que tenía escalones que conducían a túneles y cuevas. Entraron en una cámara donde las paredes estaban talladas para inclinarse hacia arriba, creando una estructura piramidal hueca. Sin embargo, el propósito de esta estructura sigue siendo desconocido. Los etruscos, que prosperaron desde el siglo VIII al V a.C. en el centro de Italia, eran famosos por su arte, comercio, escritura y metalistería, pero el Imperio Romano finalmente los absorbió, mientras que los etruscos construyeron muchas cámaras y túneles subterráneos. Esta es la primera estructura con forma de pirámide que los arqueólogos han descubierto. Los etruscos dejaron muchos secretos, incluidos estos túneles y pirámides que se rellenaron con tierra hacia finales del siglo V a.C. Aunque las razones de esto no están claras, los arqueólogos creen que puede haber otras estructuras piramidales debajo de la ciudad. A medida que continúan excavando esta, han descubierto muchos artefactos interesantes, incluidos más de 150 ejemplos de inscripciones en lengua etrusca y una amplia gama de materiales cerámicos. Ahora, los arqueólogos están trabajando para explorar la base de la estructura de la pirámide para descubrir más sobre su propósito y significado. Es un descubrimiento alucinante. Sin embargo, lo que realmente sorprende es ir de viaje arqueológico y tropezarse con un dragón.
Un grupo de exploradores encontró una formación muy compleja que te daría escalofríos a primera vista. Número 13. La formación del Ojo del Dragón. El salón de la mina Giant Stone en Lancashire, Reino Unido, alberga una formación rocosa metamórfica conocida como el Ojo del Dragón. Esta formación se asemeja a un dragón que parece haberse despertado y podría parpadear en cualquier momento. La suave estructura multicolor se formó después de que el techo de un túnel de la mina se derrumbara, dejando al descubierto sedimentos de diferentes colores. Curiosamente, la información oficial sobre el sitio está notablemente ausente en Internet, pero todas las pruebas sugieren que es una ubicación real. A fines de 2019, el canal de YouTube Underground Explorer C9C publicó un video que mostraba imágenes de primera mano de su exploración de la mina que alberga el Ojo del Dragón. Su cuenta de Instagram también presenta fotos del viaje. Algunas imágenes muestran el Ojo del Dragón como redondeado, pero en realidad es plano. Esta discrepancia puede deberse al uso de una lente de ojo de pez por parte de los aventureros que lo descubrieron, o podría ser una ilusión óptica creada por el ángulo de la estructura. La ubicación exacta del Ojo del Dragón sigue sin estar clara, ya que quienes conocen su paradero la mantienen en secreto. Dado que el sitio es una mina derrumbada, es probable que no sea seguro y no esté abierto al público. Se sabe que los egipcios tienen las mejores técnicas de conservación de cadáveres del mundo. Uno de sus reyes de la antigüedad fue visitado en su tumba, pero lo que se encontró ante él fue inesperado. Número 12. Se encuentran la daga del rey Tut. El descubrimiento de la tumba faraónica del rey Tutankamón por Howard Carter y George Herbert en 1922 sigue siendo una de las mayores hazañas de la historia arqueológica. La tumba, notablemente intacta, oculta bajo los restos de las cabañas de los trabajadores en el Valle de los Reyes de Egipto, despertó un frenético interés. Conocido como egiptomanía, este período vio un aumento en el interés arqueológico y la incorporación de historias del antiguo Egipto a la cultura popular. La tumba contenía alrededor de 5.400 artículos, incluidos miles de valiosas antigüedades que tardaron casi una década en catalogarse. Entre ellos había una pequeña daga ornamentada que pertenecía al rey. La daga de hierro enterrada con la momia desconcertó a los investigadores porque la herrería era increíblemente rara en Egipto hace 3.300 años y la hoja apenas se había oxidado. En 2016, los avances tecnológicos permitieron volver a examinar la daga utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. El análisis reveló que el metal tenía orígenes extraterrestres. Los altos niveles de cobalto y níquel coincidían con los encontrados en meteoritos conocidos recuperados del Mar Muerto y eran similares a los rastros en otro artefacto de hierro egipcio analizado en 2013. Estos resultados sugirieron que los artesanos de la Edad de Piedra eran mucho más avanzados de lo que se pensaba anteriormente, ya que los trabajadores del metal probablemente buscaron meteoritos para fundirlos en hierro casi 2000 años antes de que la tecnología del mineral de hierro se generalizara durante la Edad del Hierro. Número 11. Antiguo misterio del sarcófago en Alejandría. En Alejandría, Egipto, se encontró y abrió un sarcófago de granito negro de 2000 años de antigüedad que reveló una mezcla de aguas residuales y esqueletos. Este descubrimiento se produjo después de que los arqueólogos inspeccionaran el terreno en el distrito de Gaber de la ciudad antes de la construcción. En un principio se creyó que el sarcófago, que data de un período posterior a la conquista de la zona por parte de Alejandro Magno en el año 332 a.C., contenía restos del propio Alejandro, posiblemente. En cambio, contenía aguas residuales y los restos de 3 personas. El sarcófago mide casi 2,7 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 1,80 metros de alto, lo que lo convierte en uno de los más grandes jamás encontrados en Alejandría. Estaba cubierto con una gruesa capa de mortero, lo que llevó a Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, a sugerir que no se había abierto desde que fue enterrado. Sin embargo, esta sugerencia sigue siendo incierta. En el interior del sarcófago, los arqueólogos descubrieron los esqueletos de 3 personas, posiblemente soldados. El Ministerio de Antigüedades de Egipto afirmó que uno de los esqueletos tenía una herida de flecha que indicaba una muerte violenta. La presencia de aguas residuales, que debieron filtrarse a lo largo de los siglos,
complicó la investigación. El sarcófago no tenía inscripciones ni arte, ni en el interior ni en el exterior, lo que dificultaba la identificación de los individuos o entender por qué fueron enterrados en un ataúd tan grande. Se encontró una cabeza de alabastro de un hombre cerca del sarcófago, pero su conexión con los individuos enterrados no está clara. La apertura de este sarcófago plantea varias preguntas nuevas. Los investigadores deben determinar quiénes eran los 3 individuos cuando vivieron, cómo murieron y por qué fueron enterrados juntos en un sarcófago tan grande. La edad exacta de los esqueletos sigue siendo desconocida y se requieren más análisis para obtener más información. En el antiguo Egipto, no era raro que los sarcófagos se reutilizaran y se retiraran los cuerpos de los antiguos ocupantes para dejar espacio a los nuevos. Es posible que este sarcófago se reutilizara, pero esto aún no se ha confirmado. El estado de los esqueletos y los posibles artefactos que había en su interior podrían haberse visto afectados por las aguas residuales, y los objetos enterrados con ellos podrían haber sido destruidos o podrían encontrarse durante el estudio posterior. Después de abrirlo, el sarcófago se trasladó al Museo Nacional de Alejandría para su conservación y para realizar más investigaciones. Este descubrimiento proporciona información valiosa sobre la compleja historia de Alejandría tras la conquista de Alejandro Magno. Número 10. Impactante descubrimiento de un hombre de Piltdown. Este descubrimiento es increíble por todas las razones equivocadas. En 1912, un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson encontró algo que parecía tener el potencial de reescribir nuestra comprensión de la evolución humana. Después de descubrir un fragmento de cráneo parecido al humano en unas canteras de grava cerca de Piltdown Village, en Sussex, Dawson se puso en contacto con Arthur Smith Woodward, antiguo encargado de geología del Museo de Historia Natural, y los dos comenzaron a excavar en la zona. Pronto desenterraron un conjunto de dientes, una mandíbula y fragmentos de hueso adicionales, junto con herramientas primitivas, que los paleontólogos anunciaron como evidencia de una especie protohumana previamente desconocida. En ese momento, la creciente evidencia apoyaba la idea de que los humanos evolucionaron en África. Pero el llamado hombre de Piltdown proporcionó una alternativa conveniente y plausible para los miembros de la comunidad científica británica que se mostraban reacios a aceptar los orígenes africanos. En la década de 1930, nuevos descubrimientos de especies tempranas de Homo erectus en África destacaron al hombre de Piltdown como una rareza. Pero la creencia en el hombre de Piltdown persistió. Finalmente, en 1949, una nueva tecnología científica permitió volver a examinar los restos. Se descubrió que el cráneo tenía solo 600 años y que había sido envejecido artificialmente con pintura, mientras que los dientes y la mandíbula pertenecían a un orangután o chimpancé que había sido alterado. Lo que parecía ser una prueba de un camino evolutivo europeo era en realidad un elaborado engaño científico que en última instancia obstaculizó el progreso de la investigación sobre la evolución africana durante 4 décadas. Número 9. La Cueva Victoria. Aunque puede parecer poco notable a primera vista, una cueva en los valles de Yorkshire se ha ganado su lugar en la historia como una caverna subterránea de inmensa importancia. En la primavera de 1837, Michael Horner se topó con la cueva mientras seguía a su perro hacia una pequeña abertura durante un paseo por los valles. Dentro, encontró un escondite de artefactos romanos. Unas semanas más tarde, regresó con su empleador, Joseph Jackson, y juntos descubrieron una gran cámara. Durante los siguientes 3 años, Jackson se embarcó en varias excavaciones amateur en el sitio. En 1940, Jackson había desenterrado tal riqueza de evidencia que se puso en contacto con el experto en historia romana Charles Roach Smith. Su colaboración condujo al extraordinario descubrimiento de la mandíbula de una hiena, lo que desató una fascinación de la era victoriana por la historia humana y animal. Durante los 30 años siguientes, la cueva reveló restos de animales exóticos como hipopótamos, rinocerontes, elefantes y hienas manchadas, que habían vagado por los valles hace más de 130.000 años, cuando el clima era mucho más cálido. En 1870, el famoso naturalista Charles Darwin
Visitó la cueva del Cabo Victoria en busca de pruebas que reforzaran su teoría de la evolución. Entre los hallazgos notables de la cueva, había una capa de huesos que databan del final de la Edad de Hielo, hace unos 15.000 años, que incluía una punta de lanza. Ahora se reconoce como la evidencia más antigua de presencia humana en el norte de Inglaterra, después de que los glaciares se habían retirado. Este descubrimiento consolidó el estatus de la cueva como un importante tesoro de vida prehistórica. Número 8. Fósiles del fin del mundo. Pasando de un descubrimiento moderno a uno histórico, es difícil comprender por completo lo que ocurrió hace 66 millones de años, cuando un asteroide gigante golpeó la Tierra frente a la costa del actual México, lo que provocó la extinción de los dinosaurios y allanó el camino para la evolución humana. Sin embargo, un sitio de fósiles bien conservado descubierto por 12 científicos en Dakota del Norte, en 2012, ofrece nuevos conocimientos sobre los eventos catastróficos que rodearon a los dinosaurios. Extinción. El extraordinario tesoro consiste en una mezcla de vida vegetal fosilizada, peces de agua dulce extintos hace mucho tiempo, y restos de animales preservados en rocas y sedimentos. Este entierro masivo respalda la teoría de que cuando el meteorito golpeó, creando el enorme cráter Chicxulub, el impacto impulsó a las criaturas marinas tierra adentro en cuestión de horas, o incluso minutos, mientras terremotos y tsunamis devastaban miles de kilómetros. A medida que la roca fundida caía en forma de pequeñas esferas de arcilla y vidrio conocidas como tectitas, la temperatura de la Tierra se disparó hasta niveles letales, acabando con las criaturas terrestres. A medida que los ríos y lagos se vaciaban por el impacto, las tectitas que caían en las aguas agitadas obstruían las branquias de los peces, una condición que se pudo identificar en casi la mitad de los restos fosilizados. Este yacimiento de fósiles proporciona una visión sin precedentes de las consecuencias inmediatas del impacto de Chicxulub, mejorando nuestra comprensión científica de los eventos catastróficos a medida que se desarrollaban. Los restos de dinosaurios encontrados dentro del depósito hacen de este el primer sitio que vincula definitivamente el impacto cósmico con la extinción repentina de los dinosaurios. Habitaciones secretas con un propósito desconocido. Mientras renovaban el histórico edificio de 3 pisos de la bolsa comercial en Jackson, Michigan, los trabajadores notaron que una pieza de maquinaria pesada se estaba hundiendo en el suelo. Este evento inesperado llevó al descubrimiento de 2 grandes habitaciones subterráneas sin uso. Número 7. Habitaciones. El propósito de estas habitaciones sigue siendo un misterio, lo que dejó a Sharon Bhakti, la directora de operaciones del edificio, y al resto del personal completamente desconcertados. Bhakti compartió que todos estaban atónitos por el descubrimiento, reconociéndolo como un misterio significativo y sin resolver. Incluso el propietario del edificio no sabía de la existencia de la habitación. Ambas habitaciones, construidas con los mismos bloques de hormigón que el resto del edificio, se encontraron vacías, excepto por algunas tuberías oxidadas y un conducto de 71 centímetros de largo. Una habitación mide 3,6 por 4,3 metros, mientras que la otra mide 3,6 por 5,2 metros. Charlie Buchte, un miembro del equipo de trabajo que descubrió las habitaciones, expresó su esperanza de que pudieran tropezar con tesoros ocultos de una época desconocida. El equipo sigue investigando, esperando encontrar algo valioso. Charlie considera emocionante ser parte de este descubrimiento histórico. El edificio de la bolsa comercial, construido en 1895 tras un incendio, fue una fábrica hasta los años 60, cuando se convirtió en oficinas. Durante esa renovación, se hallaron partes de carruajes de los constructores originales. Los historiadores creen que las habitaciones subterráneas se construyeron con el edificio. Los registros indican que había una estructura sobre ellas, luego removida. Aunque su propósito sigue siendo un misterio, Harrison Marcotte, curador del Museo Ella Sharp, sugiere que podrían haber albergado hornos de vapor para secar madera. El equipo busca ideas del público y los medios locales para resolver este enigma. Si tienes alguna teoría, compártela ahora. Número 6. Hidden Hatch. El miedo a lo desconocido puede desencadenar tanto la curiosidad como la ansiedad.
Tal fue el caso de dos personas que compraron una propiedad y se cuestionaron su historia, incluso recurriendo al público en busca de ayuda para resolver el misterio. Julie Jukes y Roger Rockhill compraron una propiedad de 55 acres en Pensilvania con la intención de establecer una casa y una bodega. Mientras exploraban el terreno, que alguna vez había servido como campamento de verano para el centro comunitario judío local, se toparon con una serie de descubrimientos inesperados. Sin embargo, uno en particular se destacó. Oculto bajo unos arbustos densos en la base de un tanque cilíndrico oxidado, encontraron una trampilla que parecía conducir a un subterráneo. El tanque está situado detrás de un granero rodeado de árboles, lo que lo hace casi invisible a la vista. La pareja no lo notó hasta el otoño, cuando los árboles desnudos revelaron su presencia. El cilindro exterior no tiene techo, pero tiene una puerta cuadrada a la altura de la cintura y un tubo que se asemeja a un respiradero. En el interior, hay una estructura cilíndrica más pequeña, igualmente oxidada, con una abertura cuadrada abierta lo suficientemente grande como para que una persona se arrastre a través de ella, que conduce a la misteriosa trampilla. Jukes y Rockhill compartieron con The Morning Call que intentaron abrir la trampilla, pero no tuvieron éxito, preocupados de que pudieran dañar lo que estuviera dentro si la forzaban. En busca de respuestas, la pareja recurrió a las redes sociales y pidió ayuda a la comunidad para identificar la estructura. Muchos lugareños sabían del supuesto búnker que se rumoreaba que estaba escondido dentro de un tren, un furgón de cola o un camión cisterna enterrado. Pero nadie lo había visto nunca, ni siquiera Eric Lightman, el director ejecutivo del centro comunitario judío que había comprado la propiedad a un hombre llamado Robert Moyer en 1961. Mientras que algunos miembros de la comunidad creen que la trampilla simplemente conduce a un tanque de agua, otros, incluidos los nuevos propietarios, sospechan que hay más en la historia. Número 5. Búnker de la Guerra Fría en el patio trasero. Nuestro siguiente descubrimiento nos presenta a un propietario estadounidense que descubrió un hallazgo asombroso en su patio trasero, un refugio antiaéreo de la década de 1960. El hombre conocido en Reddit como el Capitán Tark descubrió el búnker después de que un propietario anterior insinuó su posible existencia. Su búsqueda comenzó con la localización de un permiso en los registros de la ciudad, que incluía un boceto aproximado de la ubicación del refugio. Usando un detector de metales, finalmente encontró la trampilla que conducía a un refugio antiaéreo de concreto, aunque la trampilla estaba al revés. Debajo de ella, descubrió escalones en espiral que descendían a una habitación principal seca y abierta. El refugio, que se cree que fue construido en 1961 durante la Guerra Fría, probablemente se rellenó en algún momento entre finales de los años 1960 y mediados de los años 1970, posiblemente después de la crisis de los misiles de Cuba. Durante la Guerra Fría, Tucson, Arizona, donde se encuentra el búnker, estaba rodeado de silos subterráneos que albergaban los misiles balísticos intercontinentales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con ojivas nucleares. Esto convirtió a Tucson en un objetivo prioritario, impulsando la construcción de numerosos refugios antiatómicos. El Capitán Tark encontró entre 15 y 20 refugios en la región de esa época. Ahora se dedica a restaurar el búnker según los planos originales. Aunque emocionante, aún no decide qué hacer con él una vez restaurado. Las sugerencias en Reddit van desde convertirlo en alojamiento hasta ofrecer recorridos. Sin embargo, este hallazgo palidece en comparación con el siguiente: una pareja que se hizo millonaria de la noche a la mañana mientras paseaba a su perro. Número 4. Moneda de oro de California Couples. En febrero de 2013, una pareja del norte de California se topó con un hallazgo extraordinario. Mientras paseaban a su perro, desenterraron monedas de oro raras por valor de $10 millones enterradas cerca de un viejo árbol en su propiedad. La colección consta de 1,427 monedas que datan de 1847 a 1894, todas en perfecto estado. Algunas de estas monedas son tan raras que podrían valer casi $1 millón cada una. Los expertos creen que las monedas fueron enterradas durante la era de la fiebre del oro de California y luego olvidadas. David Hall, del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas,
Autentificó el descubrimiento y lo describió como uno de los mayores tesoros enterrados jamás encontrados en los Estados Unidos. La pareja, que ha optado por permanecer en el anonimato, descubrió las monedas en 8 latas a lo largo de un sendero que habían recorrido durante años. Planeaban vender la mayoría de las monedas a través de Amazon, quedándose con algunos recuerdos. Las ganancias les ayudarán a pagar sus facturas y contribuir a organizaciones benéficas locales. Este extraordinario descubrimiento podría desencadenar una fiebre de búsqueda de tesoros, incitando a otros a buscar en sus jardines riquezas ocultas. Imagínese si las ventas de detectores de metales se dispararan y los vecinos pasaran los fines de semana recorriendo sus jardines en busca de tesoros enterrados. ¿Estaría tentado de unirse a la búsqueda de fortunas perdidas? Bueno, esta próxima familia hizo algo bastante similar. Número 3. Una familia encuentra un refugio abastecido. En 2010, la familia Zwick de Inina, Wisconsin, hizo un descubrimiento extraordinario. Mientras cavaban en su patio trasero, desenterraron un refugio antiaéreo completamente abastecido que había permanecido oculto durante décadas. Construido durante la Guerra Fría por el anterior propietario de su casa, el refugio era una cápsula del tiempo perfectamente conservada que ofrecía una visión del pasado. En su interior, la familia Zwick encontró todo lo que una familia necesitaría para sobrevivir 2 semanas bajo tierra, incluidos alimentos enlatados, ropa, suministros médicos y herramientas. Era como si el refugio hubiera sido preparado ayer mismo. Los artículos estaban tan bien conservados que abrir el refugio les hizo sentir como si hubieran retrocedido en el tiempo hasta los años 60. Entre los suministros, encontraron elementos inesperados, como una guía telefónica, que contribuía aún más a la sensación de historia y mostraba lo que la gente de esa época creía que podría necesitar en caso de emergencia. El descubrimiento fue emocionante y curioso para la familia Zwick, que había vivido encima del refugio durante años sin saber que existía. Este refugio antiaéreo no era solo un espacio de almacenamiento, era una ventana a la historia, que ilustraba cómo la gente se preparaba para lo peor durante un periodo tenso en la política mundial. Encontrar un tesoro tan escondido en el patio trasero plantea la intrigante pregunta: ¿qué haría usted con él? La familia Zwick también se enfrentó a este dilema: convertirlo en una sala de pánico moderna o en un gimnasio único. Algunos hasta podrían transformarlo en un Airbnb, ofreciendo a los huéspedes una experiencia de la Guerra Fría. En Staten Island, Matthew y María Emanuel hicieron un hallazgo sorprendente. Al plantar árboles, desenterraron una caja fuerte oxidada con objetos valorados en $52,000, incluyendo billetes, diamantes y joyas. Una nota dentro los llevó a sus vecinos, víctimas de un robo 7 años atrás. Los Emanuel devolvieron el tesoro, para alivio de los propietarios. Se especuló que el robo podría ser obra del famoso ladrón ninja Robert Costanzo. Mientras tanto, en Portugal, paleontólogos descubrieron lo que podría ser el dinosaurio más grande de Europa, un saurópodo de 12 metros de alto y 25 metros de largo, que vivió hace 150 millones de años. Número 2. Restos paleontólogos. En Portugal, han descubierto lo que puede ser el dinosaurio más grande jamás encontrado en Europa. Se cree que los restos pertenecen a un saurópodo, un tipo de dinosaurio herbívoro. Esta enorme criatura medía 12 metros de alto y 25 metros de largo, y vagaba por la Tierra hace unos 150 millones de años. Elizabeth Malafaia, paleontóloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, lo describió como uno de los especímenes más grandes descubiertos en Europa, posiblemente incluso en el mundo. El esqueleto fosilizado de un saurópodo fue descubierto en la ciudad central de Pombal en 2017, cuando un hombre comenzó a trabajar en su casa. Entre los huesos desenterrados, los científicos encontraron una costilla de unos 3 metros de largo. Los fragmentos fósiles fueron detectados por primera vez en este sitio en 2017, cuando el propietario estaba cavando en su jardín para una ampliación. Se puso en contacto con los paleontólogos, que comenzaron su excavación a principios de este mes y han estado examinando los esqueletos desde entonces. Los saurópodos, conocidos por sus largos cuellos y colas, están entre los animales más grandes que han existido jamás. Se cree que los fósiles encontrados en Pombal pertenecen a un brachiosáurido,
un tipo específico de saurópodo que vivió durante el período Jurásico Superior. El descubrimiento de vértebras y costillas en su posición anatómica original es relativamente raro allí, según Malafia. Los paleontólogos planean más excavaciones en el área. Recientemente, se descubrió el Petrodox, un supuesto componente eléctrico de 100.000 años, hallado en 1988 por John Hott Williams en Norteamérica. Este objeto enigmático, incrustado en granito, se asemeja a un conector eléctrico moderno. Williams mantiene en secreto su ubicación exacta, generando escepticismo sobre su autenticidad. El Petrodox, de 8 milímetros de diámetro con clavijas de 3 milímetros, desafía explicaciones convencionales. Sin signos de adhesivos modernos, muestra propiedades eléctricas misteriosas. Su autenticidad es controvertida, planteando teorías desde civilizaciones antiguas avanzadas hasta tecnología extraterrestre. La comunidad científica se mantiene cautelosa debido a sus posibles implicaciones profundas para la historia tecnológica. Número 1. El descubrimiento de la Troya de Homero. Petradox es histórico, pero también lo es la ciudad de Troya y la guerra de Troya. La Ilíada de Homero es uno de los grandes poemas épicos griegos que detallan el asedio de una década a la ciudad de Troya y la consiguiente guerra de Troya. Durante siglos, la existencia de un lugar así fue ampliamente discutida. Eso fue así hasta que el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann se propuso descubrir la verdad detrás de la ciudad ficticia entre 1870 y 1890. Sorprendentemente, descubrió lo que se creía que era el sitio de la batalla épica en Hisarlik, en Turquía. Este sitio, esencialmente un montículo de unos 30 pies de altura rodeado de estructuras de piedra, se pensaba que era la ciudad perdida hace mucho tiempo de la ilusión. Sin embargo, la datación precisa reveló más tarde que Schliemann, en realidad, había excavado en su amada Troya para descubrir una ciudad aproximadamente 1000 años más antigua. Resultó que había 9 Troyas que habían sido demolidas y reconstruidas en el mismo sitio entre el 3000 a.C. y alrededor del 500 a.C. Schliemann había destruido sin saberlo gran parte de la evidencia posterior, incluida la ciudad del legendario rey Príamo de Homero. En la década de 1990, otras excavaciones realizadas por el arqueólogo Manfred Corfu Hoffmann revelaron que la ciudad baja era mucho más grande de lo que se había imaginado anteriormente, ya que abarcaba más de 75 acres. Los investigadores finalmente concluyeron que la ciudad descrita por Homero probablemente era una mezcla de Troya 6 y Troya 7. Nos vemos en el próximo video.